Estas cosas nunca consideran que hay diversidad también en los cuerpos, entonces soy pequeñita, espero que ahí me vean bien. Bueno, yo efectivamente soy abogada, soy defensora de derechos humanos y soy activista social, pero sobre todo para los efectos de la temática de hoy, lo más importante es que soy bisexual. Y lo digo así porque muchas veces se nos olvida que durante muchas décadas las personas no podían hablar con toda franqueza de su orientación sexual. Así que yo la verdad tomo mucho orgullo en poder decirlo en el Colegio de Abogados y Abogadas, donde todavía hay mucha gente que tiene que vivir en el closet. También me llena de orgullo al menos estar en este panel. Muchas veces se nos olvida que la paridad de género es importante, así que en buena hora que estoy aquí en compañía de tan respetables y honorables expositores. Ahora, quiero retomar este tema con algo que mencionaba don Marvin, y era sobre que esto es un tema de actualidad y de importancia. Porque si no podemos pensar que todos los derechos humanos son para todas las personas todos los días, estamos haciendo algo mal. Entonces, muchas veces, y esto es como un mea culpa para mío y para mis colegas, la traducción del lenguaje jurídico no se hace. Nos quedamos con el poder de las normas, con el poder del conocimiento en derecho. Así que voy a tratar de ser lo más accesible posible, a ver qué tal. Y voy a empezar con cuáles son las problemáticas ante la falta de reconocimiento de las uniones jurídicas de personas del mismo sexo y, por supuesto, la falta de reconocimiento del derecho al nombre, a la identidad y al sexo o al cambio de sexo registral de las personas trans. Y tiene que ver no solo con un tema de igualdad, tiene que ver también con un tema de lo simbólico y sobre todo con los discursos de odio que han generado, por supuesto, una violencia que se traduce muchísimo más allá de la discriminación estatal en la falta de estos reconocimientos. Y por eso les quiero comentar que cuando salió la opinión consultiva, la alegría que sentimos, que fue por primera vez que nos dijeron, mira, ustedes son tan personas como las personas heterosexuales, son tan personas como las personas cisgénero. Y quien no ha vivido esa discriminación no puede entender lo que significaba que la Corte Interamericana dijera lo que dijo en la opinión consultiva, como bien lo explicó ahora Marvin. Esto es un dominó de la igualdad. Yo difiero un poquito de Marvin, que decía que esto es un camino irreversible. Yo creo que en derechos humanos siempre hay que estar alerta, siempre pueden haber retrocesos, entonces hay que tener mucho cuidado, pero sí creo que esto no lo para nadie. Y la idea es tratar de no tener ningún tipo de retrocesos. Así que, ¿cuáles son las posibilidades ante las cuales nos enfrentamos pensando precisamente en si hay una necesidad de cambio de normativa interna o no? Ahora con el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones, pues han salido muchas opiniones lamentables de diputados y diputadas, por ejemplo, hablando del principio de reserva de ley. Y entonces a mí me preocupaba mucho, ¿verdad? Porque parte de lo que se está pensando es que el principio de reserva de ley se aplica para el reconocimiento de derechos humanos. Es decir, que si no hay un reconocimiento expreso de los derechos humanos, no existen. Eso es un problema muy grave. Si un diputado piensa eso, hay realmente que preocuparse. ¿Por qué? Porque precisamente el principio de reserva de ley deviene de más bien la limitación que se tiene que hacer por A o por B en esos derechos fundamentales y esas libertades, como ocurrió, por ejemplo, en fertilización in vitro. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si se da un reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario, ¿qué afectaría? ¿A quién afecta? De manera directa, ¿cuáles derechos de quiénes estaríamos afectando? Igual con el cambio de nombre. Otras preocupaciones que precisamente surgen a partir de esto tiene que ver con el tribunal. En algún momento lo que dice es que faltan lineamientos, que no pueden pronunciarse porque se necesitan lineamientos. ¿Qué más lineamientos que una opinión de la Corte Interamericana?
Es decir, no es un tema de jerarquía y no voy a entrar en el tema de si la opinión consultiva es vinculante o no, o si las sentencias son vinculantes o no. Yo creo que ese es un tema que definitivamente repasarlo haría que Costa Rica retroceda en la protección a los derechos humanos. Pero el tema central aquí es uno. Ya ni siquiera, me parece a mí, deviene de una discusión jurídica, sino deviene de la voluntad política. Y pienso, y ahora les voy a hacer como una especie de enumeración, porque la voluntad política ha hecho que Costa Rica sí avance en el reconocimiento de uniones de personas del mismo sexo y en el reconocimiento del derecho al nombre y a la identidad de las personas trans. Ya hemos avanzado. La opinión consultiva no viene a ser nada extraordinario o nuevo. Ya habíamos avanzado. ¿Cuáles ejemplos se nos puede ocurrir? Empecemos por aquí, por el colegio. La sentencia constitucional que hace precisamente un reconocimiento de las parejas del mismo sexo de las personas agremiadas fue un avance. De la misma forma que fue un avance el decreto 38.999. O por ejemplo con la caja. Es decir, al final la opinión de la Corte lo que viene de alguna manera es a darle sustento a cambios normativos que ya se habían dado en Costa Rica desde hacía años atrás. Y bueno, ¿cuál es la esencia de los derechos humanos si no es precisamente que son inherentes a las personas y que generan una obligación estatal en protección, la máxima protección? Y yo lo que sí plantearía de alguna manera es precisamente que todavía no terminamos de entender eso que se llama control de convencionalidad. Y seguimos dando vuelta y vuelta y vuelta a discusiones jurídicas que realmente son absurdas a mi criterio y que de alguna manera también demuestran algo de desconocimiento en materia de derecho internacional, particularmente de derechos humanos. Entonces, dilucidemos de alguna manera los roles que tenemos y cuáles son las opciones que podríamos tener en este panorama. Tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos las instituciones autónomas, tenemos el Poder Judicial y lo voy a poner como un ente aparte porque algunas veces ha sido visto así, la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa y eventualmente un paso más que sería el último paso, que es la Corte Interamericana. Y aquí voy a ser muy vehemente. El reconocimiento del matrimonio igualitario en Costa Rica es inminente, no va a dejar de pasar. El punto es, ¿cuándo va a ocurrir? Igual que el reconocimiento del derecho al nombre. Entonces, ¿qué fue lo que se pidió en esta opinión consultiva? Sabemos que es el reconocimiento de uniones de personas del mismo sexo, así como el derecho al nombre y la identidad. Muy en resumidas cuentas, para no perder tiempo sobre esto. De manera tal que, de alguna manera, vino precisamente a sumarse a esos casos, como mencionaba anteriormente, de las instituciones autónomas, como en el caso de la Caja del Seguro Social, y ahora con el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones, a partir de que se creó una comisión que iba a estudiar la opinión consultiva y que iba a determinar cuáles iban a ser los lineamientos para aplicar estas inscripciones, yo sí quisiera comentar algunas cosas, porque nos deja en una severa, en un estado de desprotección, sobre todo para aquellas personas que sean notarias, porque lo que nos dice es, bueno, ustedes pueden iniciar el proceso, se va a dar cabida a ese proceso, pero esa inscripción va a finalizar hasta que todo este asunto se resuelva básicamente ante la Sala Constitucional. Entonces, de alguna manera, si hacemos ese proceso, estamos, pero no estamos casados. ¿Estamos o no estamos? Entonces, el tema de seguridad jurídica está por ahí. El tema de protección jurídica para las personas también, porque ¿cuál es el objeto del matrimonio? En general, matrimonio tal y como está ahora en el Código de Familia, si no es la protección jurídica de esas personas miembros.
de la familia. Y por otro lado, en el caso del sexo registral, lo que se pretendía o lo que pretende el tribunal es básicamente eliminar, se hace el cambio del nombre, pero se elimina la mención del sexo registral en la cédula. Entonces, cuando yo veo una cédula que no tiene sexo registral, ¿adivinen qué? Pues vaya a saber que es una persona trans, de manera tal que el alegato que dieron para quitarlo, que era la estigmatización, no vino a resolver nada. Y por otro lado también el tema de si mi nombre en el pasaporte es Carlos y el sexo registral es femenino o mujer, claramente en cualquier aeropuerto van a decir aquí hay un problema. Entonces no resolvemos, para mí realmente fue un pronunciamiento muy deficiente y carente incluso de sustento jurídico que de alguna manera vino un poco a agravar. No obstante, sí fue un paso con el tema del cambio de nombre. Así las cosas, pues llego a la Asamblea Legislativa. Muchas veces nos quedamos en la discusión jurídica y obviamos cuál es la coyuntura y la lectura política sobre esto. Sabemos que la actual Asamblea Legislativa difícilmente va a avanzar en temas de derechos humanos, probablemente vamos a tener algunos retrocesos en el peor de los casos. No obstante, y aquí viene la pregunta más grande que empecé con esa al inicio, y es, ¿requerimos de normativa expresa para que nuestros derechos humanos sean reconocidos? Y la respuesta tajante es no. Adicionalmente, viene la parte de la obligación de los estados en brindar la máxima protección jurídica a todas las personas, todos sus derechos y todas sus libertades. De manera que realmente nos quedamos un poco con la Asamblea Legislativa de lado y llegamos a la Sala Constitucional. Ahora, para mí esto constituye un problema grande. Primero que todo porque la Sala Constitucional ha tenido un retraso para resolver prácticamente todos los asuntos relacionados con discriminación por orientación sexual, identidad de género, que es inaudita. Yo personalmente tengo un caso que era súper fácil, que ya incluso se habían resuelto casos similares sobre tema de discriminación en bares y demás. Eso fue desde julio del año pasado y estoy aquí todavía esperando, ¿verdad? Sin mencionar las acciones de inconstitucionalidad relacionadas directamente con el tema de, sobre todo de uniones de personas del mismo sexo. Entonces, la pregunta aquí es, si hablamos de derechos humanos y hablamos de justicia, ¿qué podemos esperar de una sala que se demore tanto? Porque realmente lo que se ha alegado al final ha sido, bueno, es que es un tema complejo, esas fueron las declaraciones, es un tema complejo, requiere mucho análisis. Lo que no requiere mucho análisis es saber que las personas LGBTI seguimos en una situación de vulnerabilidad, seguimos en una situación en donde no somos reconocidas plenamente como personas. Y entonces, ¿qué hacemos? Y con esto quiero de alguna manera resumir esta ponencia y tiene que ver con la reflexión que yo les invitaría a tener, que es ¿por qué y para qué necesitaríamos una reforma interna para el reconocimiento de derechos humanos de personas que no afectan los derechos humanos de otras personas? Esa es la gran pregunta al final para responder, digamos, lo que me pidieron exponer. ¿Para qué necesitamos una reforma interna? Y sí hay una respuesta. La respuesta es para brindar mayor protección, porque precisamente lo que se ha hecho es, a través de la legislación, expresar explícitamente cuáles son esos límites. Pero eso es para brindar mayor protección, no para reconocer esos derechos.
Así que, pues yo realmente invitaría incluso al mismo Colegio de Abogados y Abogadas a que se pronuncien sobre este tema. Es una discusión que sin duda es de actualidad, que sin duda va a tener un impacto en Costa Rica, que creo que también es un tema generacional. El hecho de que yo sea bisexual comparada con otras personas adultas mayores que sean gays y lesbianas, claramente marca la diferencia, porque yo nunca viví la violencia que esas personas vivieron y estoy segura que las personas más jóvenes están viviendo menos violencia de lo que probablemente yo viví. Así que esa es la esperanza para Costa Rica, que vayamos avanzando. El punto es qué tan rápido vamos a llegar a ser una verdadera democracia y una verdadera sociedad justa e igualitaria. Muchas gracias.